El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, no sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: están equivocados, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no el Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que hoy escuchamos, la primera lectura tiene como tema fundamental el ánimo de Pablo a su discípulo Timoteo, quien, por deducir el texto, no lo dice el texto, es invitado a reavivar la fe, a reanimar la fe con actitudes de fe, cuando le dice: reaviva el don de Dios que hay en ti, y que se fue dado por imposición de manos. El don es el ministerio que ha recibido. Timoteo era obispo, y le dice: no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y templanza. Y aparece ahí con aquellos aspectos que está viviendo. No te avergüences del testimonio del Señor, de mí, su prisionero. Toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por sus designios, según su gracia, que nos la dio en Cristo. Es decir, la Iglesia está pasando en este momento de que se escribe la carta por persecución. Pablo está detenido, y quizás también las comunidades cristianas están viviendo la misma situación. Y ahí es cuando hay un llamado, primero, a cuidar la vocación. La vocación es una llamada de Dios. La vocación es un regalo de Dios. La vocación es una gracia que Dios le da al ser humano. Dios lo llama a formar parte del proyecto de salvación. Dios lo llama a formar parte
de esa invitación permanente que Dios hace en la persona de Cristo a la salvación, al reino de Dios. Y para eso no es fácil, dice, es el duro combate de la fe. Sé parte de este duro combate de la fe, del Evangelio que se anuncia no con cobardía, no con miedos, sino con firmeza en el Espíritu, sino con aquel espíritu de fortaleza y de amor, dice el texto, de criterio propio, de dominio propio, templanza. Por eso, la pregunta principal que nos debemos hacer es, ¿cómo estamos viviendo y cuidando nuestra vocación? ¿Cómo estamos nosotros asumiendo nuestra vocación en un mundo en el que hoy sigue la persecución, sigue el relativismo en la fe, sigue el relativismo en la vida espiritual? No es, mis queridos hermanos, con posiciones rígidas como se defiende o como se vive la fe. Se vive en una actitud evangélica que es firmeza, templanza, fortaleza o dominio propio. Y también se vive con perseverancia, persistencia, dice el Evangelio, el texto de hoy, de la carta a Timoteo. Y esa invitación de Pablo hace eco hoy en nuestra vida. Vivir la vocación, el llamado de Dios como una gracia, nos exige, mis queridos hermanos, exige convicción de vida. Y la convicción de vida no es más que el criterio que anima tu fe. ¿Qué es lo que anima tu fe? ¿El deseo de un milagro o el deseo de salvación? ¿El deseo del encuentro con Cristo o el deseo de pasar el tiempo en nuestros grupos, aquellos que ya después de jubilados no tengo nada que hacer en la casa y veo dónde me ocupo? No, el criterio debe ser un crecimiento en la fe. Debe llevarte a vivir un encuentro personal con el Señor. La vocación es un llamado a salvar la vida. La vocación es un llamado a poder dar a conocer cómo Dios actúa en la vida del ser humano. Cómo Dios te hace parte de ese camino salvífico que nos propone a todos. No llama a unos porque son los mejores, no llama a unos porque son los que eran los perfectos, no, nos llama porque en el camino de la vocación va perfeccionando poco a poco, la vida de aquel que ha sido llamado. El primer llamado que Dios nos hace es un llamado a la vida. El segundo llamado es un llamado a vivir en Él. Es un llamado de fe. El tercer llamado es un llamado a servir, que es el ministerio, los ministerios, los carismas que Dios nos regala, a servir con ellos. Por eso la vocación siempre será un llamado a salvarnos. El Evangelio de hoy, ustedes hemos venido meditando estos días, las controversias de Jesús entre los fariseos, los herodianos el día de ayer, hoy los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección, dice el texto. Y la resurrección en el mundo judío no es concebida como nosotros la entendemos hoy. No es resucitar a la vida. Para los judíos la resurrección es que usted deje descendencia. Su vida se prolonga, distinto, ¿no? La vida tiene prolongación, o sea, es eterna en la medida que usted deje descendencia. ¿Para qué? Para que lo recuerden sus hijos. Y esa es la vida eterna para ellos. La memoria que guarda una persona de usted. Para los judíos. Por eso era necesario que
ellos dejaran descendencia. Y en eso consistía para ellos la resurrección. Los saduceos no creen en eso. Los saduceos conocen otro aspecto, ellos solo conocen el Pentateuco y eso es lo que ellos aceptan, los primeros 5 libros de la Biblia, es lo que ellos aceptan, eso es lo que se llama el Pentateuco. Por eso le citan la ley a Jesús, y la ley se llama la ley del deliberato, es decir, es una ley que dice esto: si una mujer, si a una mujer se le queda viuda, se le muere su esposo y no deja hijos, dice que tiene que casarse con su cuñado para que él le dé descendencia a su hermano. Esa es la ley deliberato. Está allá en Deuteronomio 24, capítulo 4 al 6. Y Jesús le cita el capítulo 3 del Éxodo, del texto de la zarza. Allí, entonces, le ponen una pregunta. Ojo, la intención. ¿Cómo es la intención de los hipócritas? Te habla al oído, tiene 2 caras. Siempre te van a seducir, dice, hablándote al oído. Mire cómo le dicen, maestro. Moisés nos dejó escrito. Y aquí la intención no es saber si la mujer era mujer de uno o del otro, no es la intención. La intención es dejar en ridículo a Jesús sobre el tema de la resurrección. Recuerden, Jesús está camino a Jerusalén. Jesús les está hablando a los discípulos y a sus seguidores lo que va a pasar en Jerusalén. Entonces, ellos dicen, ya no hemos podido dejarle en ridículo con las doctrinas sobre la resurrección, sobre el tema de la ley, sobre el tema del divorcio. Ahora vamos a ver si con lo que él está predicando se contradice. Y entonces, si él dice que esta mujer va a ser de los 7 allá, entonces él se contradice en la ley. La ley prohíbe la poligamia. Entonces ellos lo acusan que va contra la ley. Si él dice que no es de nadie, entonces va en contra de Moisés, va en contra de lo que dice el Génesis. El hombre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, va en contra de la vida. Porque el casarse, ojo, el casarse para ellos no es una prescripción social, es una prescripción de ley de Dios para dar vida. Y esa vida que se prolonga en la procreación de los hijos. Esa vida que es eterna en la existencia de los hijos. Para eso era la prescripción. Entonces, ellos no esperan la respuesta de Jesús. Le citan un texto de la ley, del Deuteronomio. Jesús se les va más atrás y les cita también un texto que ellos conocen, el texto de Jesús, de Moisés, en la zarza ardiente. Y le dice, ¿cómo? Dios se presenta allá en el episodio de la zarza, dice, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquí está el interés de esto. Dios es Dios de. Es decir, ese es otro nombre que se le da a Dios. No es en el sentido de propiedad. No es el sentido de propiedad aquí, sino
el sentido de la dependencia de Dios. La vida depende de Dios. Y eso es lo que le marca a ellos. No es, dice, no se van a casar, serán como ángeles. Y eso también es parte del libro del Éxodo. La visión que ellos tienen de futuro, ¿verdad?, de vida eterna, es la visión del hombre y de la mujer que se consagran a Dios, como ángeles, Es decir, que están al servicio de Dios como los ángeles. Y por eso Jesús toma esa figura, donde ellos no necesitan casarse o estar casados para servir a Dios, y desde ahí les habla de lo importante que es para Dios la vida. ¿Cómo entender el texto hoy en nuestra realidad? Muchas veces nosotros le vamos dando a Dios categorías humanas. Es decir, le vamos dando a Dios la ira de Dios. Le vamos dando a Dios el Dios que castiga, el Dios vengativo, el Dios que viene a vengar la injusticia. Y así le vamos dando esas categorías. Un Dios que se enoja, un Dios que tiene látigo, un Dios que tiene tal cosa. Entonces, categorías humanas. Y esas categorías muchas veces tienen que ver con la manera de cómo yo entiendo mi vida. Si hoy amanecí deprimido, entonces creo que Dios me castigó con la depresión. Si hoy amanecí desanimado por un problema, entonces entiendo que Dios hoy me está probando con un problema. Y es cuando rompo la comunión con Dios. Es cuando me separo de la realidad de Dios. Dios no te ha dado la vida para estártela fastidiando con problemas. Eso los busca usted. Eso los fabrica usted. Eso llega a usted. Por ejemplo, un hombre infiel que le echa la culpa a Dios de su infidelidad. Es que Dios me probó poniéndome esta mujer aquí. Por eso yo caí. Esas categorías que rompen mi relación con Dios es la que usted tiene que cuidar. Si usted decide pecar, es su decisión. No es Dios poniéndole el pecado aquí para que caiga. El fin de Dios es que usted se salve. El fin de Dios, el deseo de Dios es que usted tenga vida. El deseo de Dios es que su vida sea conforme a su voluntad, si usted la acepta. Si usted acepta la voluntad de Dios. Ese es el gran deseo de Dios. Estos saduceos están preguntándole a Jesús, ¿cuál es el deseo definitivo de Dios para esta mujer? Que no les importa a la mujer, porque la mujer no tenía valor en su cultura. La mujer era un objeto sexual, solamente para reproducir y para hacer los oficios de la casa. Esa era la mentalidad de ellos. No les interesa la dignidad de la mujer, les interesa otra cosa. La intención de ellos es hacer quedar a Jesús en ridículo. Si eres maestro, nos tendrás que decir esto. Y le citan un texto de la ley, porque el maestro es el que enseña la ley. Entonces, el segundo aspecto de esto, cuando le damos la categoría humana a Dios, es entender con qué estado de ánimo yo me acerco a Dios. Entonces, si usted va triste, melancólico, llorando, y va urgido a buscar una respuesta a sus problemas, lógico que si usted se va aquí, a la adoración perpetua, a la capilla de la adoración perpetua, o usted viene a la Eucaristía buscando a un Dios mágico, no lo va a encontrar.
No lo va a encontrar. Porque Dios acontece en el día a día de las personas. Ejemplo, aquel que está angustiado, preocupado, porque no tiene trabajo y tiene una deuda y lo están acosando para que la pague. Y entonces viene aquí, Señor, si tú tienes poder, revélame el número de la tinca para yo ganármela toda. Ese no es Dios. No juegue con eso. Porque Dios no va a actuar así. Ese no es el poder de Dios. El poder de Dios no se manifiesta en cosas superficiales. Señor Jesús, si tu voluntad es que yo me case, ponme a la víctima aquí enfrente. No, ese no es Dios. Eso no hace Dios con nosotros. Eso no es el poder de Dios. Es decir, no podemos vivir la vida a cómo se mueven nuestros estados de ánimo. Hoy estoy feliz y vengo y me postro acá y le dice a Dios, voy a venir a la adoración perpetua día y noche, me voy a consagrar de lunes a viernes. Y cuando le baja el estado de ánimo, ya, Señor, perdóname porque no te cumplí lo que te prometí. Dios no funciona así. Dios funciona con la voluntad que usted tiene, limitada, a veces pasada por problemas, por desánimos. Dios no va obligando la voluntad humana, ni la va manipulando, como ellos pensaban. Ellos pensaban que la vida eterna era procrear hijos, porque de esa manera te recordaban. Y de esa manera ellos podían, dejando descendencia, podían asegurar en ellos la memoria para siempre. Cuando no había hijos, cuando no había descendencia, entonces hasta ahí llegaba la vida eterna para ellos. Ya ellos se iban al limbo, ya se perdían, ya tenían muerte eterna. Jesús le dice, yo soy el Dios de Abraham. Ojo, para ellos Abraham ya no estaba vivo. Isaac, Jacob, personajes importantísimos en la historia de ellos. ¿Y qué les dice? Ellos siguen vivos con ellos porque tienen una relación profunda con Dios. Y les dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, de vivos. Para ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, estaba vivo en medio de ellos. Estaba con ellos. ¿Por qué? Porque tenían una relación con Dios, no de propiedad, sino una relación espiritual, de fe con Dios. Y eso era lo que les daba vida a ellos. Por lo mismo nosotros, nuestra relación con Dios es la que va a marcar nuestra existencia. Nuestra relación con Dios es lo que le va a dar fundamento a tu vida. Cuando tú tienes una relación con Dios, no por tus sentimientos, no por tus estados de ánimo, no por los problemas que estés pasando. Cuando tú tienes una relación clara con Dios, entenderás qué significa vivir en Dios y para Dios. Es decir, hoy vivo para Dios porque no tengo problemas, estoy tranquilo, los hijos se portan bien, mi esposo o mi esposa es fiel. Eso no es. Tu relación con Dios se marca muchas veces o debe estar superada por tus limitaciones, debe estar superada por tus éxitos, debe estar superada tu relación con Dios en la realidad que vivas. ¿Por qué? Porque cada circunstancia o te acerca o te aleja de Dios.
Por lo tanto, revisemos cada uno de nosotros cómo es mi relación con Dios. ¿Cuál es la imagen que tengo yo de Dios en mi vida? Si es una imagen circunstancial, mi relación se va a parecer como la que yo tengo con el supermercado WOM. Yo voy a él cuando necesito algo, del resto no, ni me acuerdo que existe. Lo mismo sucede cuando creo que Dios es un Dios que suple necesidades, un Dios que provee nada más. Entonces voy a Él solamente cuando necesito algo de Él. Del resto no me acuerdo, ni sé que existe. ¿Cómo es mi relación con Dios? Y afínela un poquito. ¿Para qué? Para poder descubrir que Dios se manifiesta en la vida. No es un Dios de muertos, es de vivos. Amén.